Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa del Ojo Crítico a través de Metropolitana Digital TV. Hoy, sábado 14 de noviembre, nos acompaña la maestra Martina Portocarrera, miembro del movimiento político-cultural Mundo Verde. Con ella vamos a hablar en un primer momento sobre la coyuntura política, esta semana bastante agitada, y la presencia de un nuevo presidente. Le damos la bienvenida a la maestra Martina Portocarrera. Buenas noches. Hola Marco, hola Víctor, aquí nuevamente en el Ojo Crítico para conversar sobre la coyuntura política y un saludo a todos aquellos que en estos momentos están sintonizando este programa de MDTV que llega a sus hogares bajo realmente la conducción de nuestro amigo Víctor y tu conducción también, Marquitos, para decirles pues que estamos viviendo momentos graves y muy difíciles en la patria. El país está convulsionado y razones varias las tenemos, no solamente en el aspecto político, que en este momento pues no sabemos sobre qué piso pisamos, sino también de una grave crisis económica con un 32% de recesión, una lucha social en los diferentes aspectos de la vida social, los agricultores, transportes, los médicos, enfermeras y los jubilados que esperan que se les resuelva, que se les apoye, que se les ayude en estos momentos de pandemia, Marco. Realmente el país es un pueblo, digamos, en conjunto con los gobernantes y los gobernados, impredecible, ¿no? Hace poco, en este año nomás, se eligió a un nuevo Congreso, este Congreso porque el anterior fue justamente disuelto por el presidente Vizcarra. Crea un Congreso nuevo y este Congreso, esa semana, que se inició el lunes justamente, lo vaca. Algo impredecible, ¿no? O sea, pero sucedió. ¿Qué comentario tienes en todo caso, sobre puntualmente, digamos, la elección o la asignación por 105 personas, ¿no?, de un nuevo presidente? En un tiempo que relativamente pues, es cortísimo, de menos de 8 meses, ¿no?, para que ya culmine los 5 años de gobierno que se inició con PPK. Bueno, había ya una moción y una proposición de vacancia de parte de un sector ya hace más de un mes, ¿no? Y que no se dio. En este caso yo creo que las acusaciones y los análisis son mucho más comprometedores con la conducta política y de honorabilidad, y también podríamos decir claramente de corrupción de parte del presidente Martín Vizcarra, que ha recibido una cantidad de dinero como soborno a una concesión. También, pero para mí, tampoco la cuestión de Swing y esa telenovela que pasó un buen momento del mes pasado, tiene la consistencia para vacar a un presidente. Yo creo que más se ha ido por dos aspectos. Una, por la gravedad de la situación económica del país. El Perú en estos momentos se encuentra prácticamente postrado económicamente, y eso se debe es cierto, a la pandemia del COVID-19, pero también a la gestión de la ministra de Economía y del equipo del presidente Vizcarra. Por un lado vemos que se han tomado dinero de las arcas del Estado, y además se han vendido bonos al Banco Interamericano y al Banco Mundial, y se ha hecho un préstamo en suma aproximadamente de 11.000 millones de dólares, de los cuales ha sido distribuido y para solucionar el problema de la pandemia, pero en general,
se ha tomado en cuenta algo equivocadamente, se ha dado mayor importancia a la reactivación económica sin haber solucionado el problema fundamental que era de salud. Y se ha invertido muy poco en salud, no se ha hecho ningún hospital y la gente ha sido encerrada en sus casas por más de 100 días y sin alimentos. Bueno, pero disculpe, pero estamos hablando y está describiendo lo que ha pasado. Pero eso tiene que ver, digamos, ¿cree usted que eso motivó, fue ese motivo, o es un pretexto para lo que ha hecho estos congresistas de 9 bancadas, 7 bancadas, bueno, que se pusieron de acuerdo y entre el día, que hay una cuestión que hay que notar claramente, ¿no? Inicialmente la situación de vacancia, digamos, la invitación al presidente había sido para el viernes anterior, para decir el viernes 6, no el lunes 10, ¿no? O lunes 9, perdón. Lo que pasa es que ahí había una... pero justamente eso fue, según muchos comentan, y eso también creo que es importante tenerlo en cuenta, que esos 2 días, sábado domingo, fue claro para preparar bien qué hacer el día lunes, y también, obviamente, los programas periodísticos de fin de semana le dieron un poquito más el empujón, bueno, digamos, por la razón, ¿no? Pero estamos hablando, como digo, sí, todo esto que ha mencionado es la ahí razón. Estoy en desacuerdo. Yo pienso que la razón de vacancia de Vizcarra, ha habido un descontento general del pueblo peruano. Pero el pueblo en este momento no está de acuerdo. No está una gran mayoría no está de acuerdo. Hay una parte. ¿Usted percibe que es una parte o es una gran mayoría? Yo he estado ayer en la movilización. Ya. Y la gente decía, no queremos corruptos, ni Vizcarra. Correcto, ni... ahí voy. Contra la corrupción. Es que no está la gente en esta movilización, hay que decirlo claro, no está defendiendo a Vizcarra, pero está delindando con los que están en el poder. Entonces, ahí entendemos que es una acción diferente, ¿no? Ahí vamos, la cosa es diferente. Yo pienso de que se llenó el vaso. Había tanta acumulación de olvido de favorecer a las grandes empresas, las vacunas, 16 vacunas de diferentes tipos se han estado vacunando y uno sabe las consecuencias de las vacunas sin una alimentación adecuada. O sea, han habido inclusive el hecho de haber aceptado que aquí en el Perú se hagan los experimentos como si fuéramos conejillos de indias. Todo eso ha pesado para que una parte de la población salude la vacancia. Pero por otro lado, vemos también que el Congreso ha acomodado las cosas para favorecer a un grupo que estaba siendo cuestionado por el tipo de enseñanza que se daban en las universidades. ¿No? Y mucha gente que está ligada, y no le podemos negar pues ahí al el fundador del partido Alianza para el Progreso, de la Universidad César Vallejo, a José Luna Gálvez. Claro. Entonces, ha sido aprovechado esto, pero no ha sido tampoco la intención de todo el Congreso, porque gente que no ha votado, o sea, que están fuera de los 105, decía que no había un ambiente al comienzo, y ahí voy la segunda causa, ¿por qué Vizcarra ha sido vacado? Que el análisis, la presentación de en vez de pedir disculpas, dar verdaderas explicaciones, ha habido de parte del presidente de la República. Todo era una maravilla en Perú y todo se había hecho correcto. Así es, y había un poco de soberbia, ¿no? Y le devolvió la pelota al otro lado, ¿no? Ahí hay 68 corruptos, o sea, yo no soy solamente corrupto, sino también ustedes. Yo creo que fue un mal enfoque del presidente. Eso se puede llamar en política, es torpeza, ¿no? Claro, entonces ha habido esas dos causas, pero esto está siendo aprovechado por la extrema derecha que están relacionados con el presidente del Congreso, con Merino, y que está enfocando está levantando un gabinete que da mucho que decir. Dice que es variopinto, ¿no? Pero yo lo veo casi en color medio ocre y no es nada claro, porque por ahí escucha naranja. Yo pienso que es un fascista, no, claro, es un fascista claramente, porque, ¿no? Inclusive el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, Ángelo Flores Salao tiene pues toda una trayectoria conocida, su posición, inclusive ha sido despectiva. ministro
del interior claro. de Alan García. Además, y ha recordemos habido que viene... declaraciones muy graves frente a los pueblos olvidados, frente a la gente andina, ¿no? Nos dice, no somos, como si no fuéramos ciudadanos, lo que decía Alan, ¿no? Ciudadanos de la misma categoría, ¿no? De tercera categoría. Entonces, ese primer ministro. Eso va a ser, la política económica va a ser la misma. Yo no sé por qué se están peleando en las alturas. La misma, pero no, a ver. La misma más acentuada hacia la derecha. Exacto, porque yo, o sea, quería un poco para entender, bueno, es mi punto de vista, de repente lo compartes. Una cosa es un carterista, pero otra cosa es una banda criminal. El carterista lo va a separar por ahí porque le cierran las cuatro cuadras y lo chapas, ¿no? Pero las bandas criminales es una cosa grave y a mí me parece que... Ya, para mí hay dos bandas. La banda achorada, esta la banda... ¿La que está ahorita o la que se fue? La que está ahorita. Pero este no es achorada. Y la banda de corbata, pero las dos son bandas. No. Los dos han robado al país y los dos van a robar al país. Por eso es que yo estoy de acuerdo con con estas salidas de la juventud y de muchos sectores del pueblo a nivel de ha sido interesante ver, o sea, realmente sí, todo el Perú, la participación en su mayoría han sido jóvenes y la presencia de mujeres, sí, o sea, más inclusive que varones. O sea, yo creo que eso es también que hay que analizarlo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el Perú? Porque veníamos hablando siempre que la juventud está al margen de la realidad, que vive pues en ese mundo del oropel, del modernismo. También ha sido eso, se ha contenido al pueblo sin derecho a nada, se le ha conculcado los derechos fundamentales, ¿no? Y eso ha sido un reventón y ha reventado todo. Entendiendo la naturaleza rebelde del joven, ¿no? ¿Quién no ha sido rebelde? Justamente pues en nuestro tiempo también nosotros veíamos un poco lo que los jóvenes en los 80 han obedecido tanto que ahora es desobediencia civil. Exacto. Eso es claro, es una desobediencia civil y esto tiene que cambiar y rápido, porque esto puede generar una segunda marcha de los 4 suyos. Pero si continúa en esta actitud, digamos, este grupo que está gobernando con esa represión innecesaria, ha habido heridos, hay inclusive estos grupos... Pero también ha habido un grupito en la mañana del día de ayer que ha atacado de manera brutal también, pero de ambos lados. ¿Ah? No, pero hay un tema también grupito de 200 personas a las 12 pero hay un sector también que inclusive juega para otro lado, pues, y recordemos, eso lo decimos porque no hemos visto, aquí en otras movilizaciones en Lima Norte también cuando se dio el tema del problema del peaje, el tema de lo de interna, que realmente son infiltrados, pero no solamente están chequeando quién se porta mal. Vayamos ahora a cómo ha afectado esta política neoliberal que se ha acentuado y que está terminando un periodo de profundización de la privatización de todo lo que tenía el Estado. ¿No? El agua, el Petroperú, el gas. ¿Y qué cosa ha pasado? Porque se han renovado varios contratos en silencio en plena pandemia. Cierto, y también el tema de la agricultura, todo ese tema. El problema de la agricultura, el problema de transportes. No hay auxilio de transporte, no hay auxilio a las pequeñas empresas. La educación ha sido vergonzoso totalmente... ese presupuesto de Reactiva Perú, ¿a dónde va? ¿No? O sea, ¿a quiénes? Y abajo... El 71% para las grandes empresas, para la banca. Y si quiebran no pagan nada, ¿no? Y ellos saben quebrar, ¿no? Y eso va a continuar con el anterior, con este. El mismo caso, a ese lado sí. Claro. Entonces, yo creo que si las autoridades dan una verdadera lectura, podrían cambiar de política. De repente no la política económica que la tienen hasta terminar el 11 de abril, pero sí una política de ayuda y de sostenimiento a los sectores afectados por la pandemia. Ahora, ¿qué bien? Hay todavía dinero y pueden sostener a la agricultura que la están matando. Ahí están paralizados los productores, que no los dejan entrar a la parada, a los mercados mayoristas. Eso es gravísimo. Se ha levantado todos los precios de los artículos. Toda la verdura, la fruta, los pasajes, todo, y no hay aumento de salarios. Pues ahora ganamos menos, mucha gente desempleada y estamos pagando más. Son 6.700.000 desempleados que lo han puesto a la calle con la suspensión perfecta. Esto ha sido perfecto, pero para los de arriba, para las empresas, claro, pero no para el pueblo. Pero eso por digo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debe pasar en este momento? Si tenemos este nuevo gobierno, digamos así,
Y tenemos una masa que, porque en realidad esto no lo están moviendo los partidos políticos, esto es una cuestión más del pueblo, de la gente, sí, que entiende que está siendo perjudicada. Inclusive, mira, te voy a decir, vean los videos, a la señora Mendoza de Cusco. Claro, le fue muy mal a Verónica allá. Y al Moradito no lo dejaron. Ni hablar, ¿no? Entonces, aquí no hay partidos políticos, acá es un movimiento espontáneo, principalmente pero de se la requiere un liderazgo y una sistematizar también esa protesta, claro, ¿no? Claro. Porque tampoco puede caer en otro lado, ¿no? O sea, pero yo creo que hay que orientarla a la causa de todo este proceso. La juventud está en rechazo de la corrupción, venga donde venga. Buen punto. Pero y ellos quieren una nueva constitución. Ahí quiero un poco, vamos a hablar sobre la Constitución luego de él, pero ahorita quiero un poco centrarnos en esa mentalidad de no entender que justamente el sistema, entre comillas, los que defienden al sistema así, con esas formas bonitas que le gusta manejar, de neoliberalismo, todas esas cosas, hablan siempre de los extremistas, de terruquear, pero si vamos a hacer un análisis así corto, de los elementos que tuvo Sendero para irrumpir en el país, fueron dos. ¿No? La corrupción, que ya eso viene desde... y lo otro, de un Estado que discrimina e incapaz. Y muchos hablan de Sendero como elemento negativo. Y también de la miseria, de la pobreza. Por eso, estamos hablando de un Estado que no funciona, que no atiende, ¿no? Los extremos, los olvidos. Y la corrupción, dos cosas, que casi son las mismas, pero que finalmente... Lo mismo. Ya. Pero digo, si eso fue el caldo cultivo de Sendero, ¿por qué los que dicen defender el sistema no comenzaron a hacer un trabajo justamente a partir de eso, de quitarle el caldo de cultivo para que no surja nada? O sea, no se ha hecho nada, no se aprendió nada de eso. Y sin embargo, se sigue terruqueando, se sigue discriminando, y ahora no solamente discrimina el blanco, también es el cholo con plata. Pero. Claro, es que la clase política fracasó. No se han preocupado para el pueblo peruano, no se ha dado ni soluciones macro, no se ha hecho un proyecto nacional. El único proyecto que queda para el recuerdo que fue truncado, el de Velasco, pero de ahí no hay ningún proyecto nacional. Exacto. Hay un acuerdo nacional que tampoco se ha cumplido. No, pero es un acuerdo también que es así, de acá con un grupito nada más. Claro, es como para decir, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, para fotos. Claro, no hay verdaderas reformas. No hay compromiso tampoco, pues no hay compromiso, no hay interés. Esta clase política fracasó y hay que reemplazarla. Eso es lo que dice la juventud de otra manera, o sea, la juventud consciente, la juventud que de alguna manera se preocupa. Y la otra sale simplemente por protestar porque no tiene trabajo, porque trabaja 12 horas, porque no puede estudiar y trabajar como antes, porque sus padres están también maltratados, no hay trabajo y no te permiten ir ni a la playa, no se levantan el estado de emergencia en pleno verano cuando el virus es posible que regrese, pero es un virus de sesión, o sea, de estación, para invierno, pero ahora el virus ha disminuido enormemente y no porque se le haya combatido, porque ya se sabe que como lo trabajó la señora Massetti fue un fracaso total, ¿no? Entonces, ¿ahora qué están invirtiendo? No invirtieron cuando la enfermedad y el pueblo lo necesitaba, alimentos, atención medical, aire, ¿no? Ahora están invirtiendo en recorriendo todo el país para vacunar, y para vacunar a todo el mundo con soldados, con enfermeras, y eso es bajar el sistema de defensa. ¿Por qué? Porque ellos no se están alimentando bien y son defensas artificiales que nos introducen, que bajan las nuestras, y si no te alimentas bien, y esos porque son virus, ¿no? Para contrarrestar al virus, esa es la vacuna, con minerales, que afectan de todas maneras. Está en cuestión, ¿no? Y eso está en cuestión, ¿no? Hay quienes dicen que y la obligación de la vacuna del COVID, y que dice que en menos de 8 meses van a vacunar a todo el mundo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Un país de experimentación de los ingleses, que además le han dado toda la concesión como si no tuviéramos arquitectos, constructores, de todo el norte, ¿no? De la catástrofe del norte. Entonces,
Yo creo que esta clase política y este sistema, con este modelo económico, ha fracasado en el Perú, ha fracasado en Chile, ha fracasado en Argentina, ha fracasado en el mundo. Ahora tendremos que, los seres humanos, inventar un nuevo sistema que reemplace a esto, que se empodere el Estado, que no sea simplemente un simple dador, ¿no? Un simple vidente de lo que está, que administrador y de la privatización, sino sea promotor, gestor, administrador, veedor, controlador de los precios. Acá no se controlan los precios. Es cierto, existe el libre mercado, pero en todos los lugares hay un margen. Yo que he recorrido varios países del mundo, hay un margen de control. Aquí no hay ningún control. Y hay un tema también que tiene que ver con el monopolio, ¿no? Claro, o sea, hay un monopolio, a tal punto que eso se ha visto en la pandemia. Control de precios para los medicamentos, las clínicas han cobrado unas barbaridad, y hasta ahora en los hospitales no se está atendiendo a las otras enfermedades. Eso es gravísimo, eso es prácticamente un suicidio y es un genocidio. Eso hay que decirlo claramente. Habría que ver las cifras también de los que han muerto producto de la no atención de esas enfermedades y esa postergación de operaciones, de tratamientos, de medicamentos que no llegaron porque todo se interrumpió. Y hasta ahora no se atiende como debe ser. Estamos con la maestra Martina Portocarrero y ahora quisiéramos que nos hable, profesora, de el movimiento ideológico. Usted también está participando, es parte activa ahí. Cuéntanos, ¿cómo vamos en el aspecto político? Bueno, nosotros antes de este cambio hemos visto de ese olvido de la clase política de todos los partidos que desde hace tiempo gobiernan en turnos este país, que ha llevado a este grado de caos y de recesión, que se olvidaron de un mandato después de la lucha contra la dictadura de Fujimori. Primero asume el doctor Paniagua el gobierno transitorio y luego se hace elecciones. Y en esas elecciones había un compromiso con el pueblo. Y el presidente Toledo, que fue elegido junto con Carlos Ferrero, como presidente del Congreso, ¿no? Del Congreso, firmaron primero fue propuesto por el Congreso y luego, eso fue el 14 de diciembre, el 15 lo firmó y el 16 se promulgó. Y es una ley que no se ha cumplido, la 27600, ¿no? Y eso es lo que hemos presentado somos parte de una organización también, Abre tus ojos, abre tu mente para un nuevo Perú. Esto no tiene nada que ver con el partido de Verónica Mendoza. Y ahí estamos retomando exactamente esta solicitud, este mandato popular. La ley 27600. ¿Qué dice la ley en resumen, esa ley? En resumen dice que el pueblo peruano, a través de su Congreso, asume de derogar la actual Constitución. La Constitución de 1993, que es producto de la dictadura, y eso se aprueba para hacer, en base a y dice textualmente, en base a la de 1979, una nueva Constitución. Así. Y eso no se ha cumplido. Pero eso Toledo, ahora lo que pasa es que muchos políticos, escuché hace poco a uno nomás que va a postular al Congreso y supuestamente quiere representarnos a todos los norlimeños, decir que esta Constitución ya es bendita, porque como salió Fujimori, gobernó Comunidad Toledo, Alan García, Ollanta. No puede ser, porque Vizcarra, o sea, ya es bendita ahorita. Según este documento, se retiró también la firma del presidente Fujimori. O sea, esa Constitución está sin firmarse, porque se retiró. En esta misma, en el artículo siguiente de la ley. No hay juristas, no hay constitucionalistas, personas que aquí en el Perú. Ahí está la clase política, pues. Ahí está la clase política que se han hecho sordos, mudos y ciegos. Y ciegos. de la izquierda, porque son varios de izquierda. También, todos. Aquí le cae a todos.
porque hay caudillos del norte, del Cusco, de Cajamarca, de Huancayo. Dueños, y no son de Lima, no son los blanquitos, no son los ferreros, no son los antes de los Flores, Arao. Esos son los peores. No son los Valladestra. Pero ahí están llamándolo, pues, los están llamando a los Flores Araos, ¿no? Esos que siempre ganan porque aprendieron, se hicieron millonarios en la época de Fujimori. Por eso que no le han derogado esto. Siguen robando al país, siguen quitándole la educación, la alimentación, la salud al pueblo. Y esto tiene que cumplirse. Hemos pedido acá en este documento que el 11 de abril, vía referéndum, se llame, en el mismo momento de la votación, se haga la consulta al pueblo si quiere cambiar pero la Constitución. Aparte del movimiento que usted menciona, que es el movimiento por un... O sea, Abre tu mente. Por un nuevo Perú, también hay otro grupo político que viene proponiendo esto, convocada a una asamblea constituyente. Claro. Pero justamente es el mismo día 11 de abril que se haga la consulta ahí. Sí, pero eso es, creo que es democracia directa. Democracia directa, justamente vamos a ver si... Y ellos inclusive han avanzado en una nueva constitución, pero esto es un mandato. Esto es una violación de una ley. Pero empezar con una firma, en cambio esto es una cosa, aplíquese. Tiene que aplicarse, porque es un mandato de la lucha del año 2000. Y eso ha costado vidas, ha costado a mí que me persigan y a muchos luchadores sociales. Estamos viviendo en el país un saqueo, un abuso, y nadie defiende al Perú. Entonces, hacemos un llamado a todas las organizaciones civiles, a todas las organizaciones gremiales, sindicales, a que se sumen, porque este es un derecho ganado por todos los muertos que lucharon para derrocar la dictadura de Fujimori en el año 2000. Muy bien, ya vamos llegando a la parte final. En resumen, díganos, maestra Martina, ¿qué actividades tiene usted inmediata en estas próximas semanas? ¿Qué está haciendo? Y si va a postular, ya para referirnos. Bueno, yo estoy acompañando a los jóvenes, como muchos luchadores sociales, que no estamos buscando otra cosa que poner luz ahí donde está la oscuridad, y de poner los puntos sobre las IES, porque hemos pasado de un siglo a otro siglo. Somos las juventudes de las guerras, de las luchas más fuertes, y si en ello algún partido me convoca y el pueblo así lo quiere, participaremos, pero no es mi principal intención. Mi principal intención es dejar un poco de luz a través de este proceso tan difícil, tan peligroso para la democracia y para la supervivencia de todos los peruanos, principalmente los olvidados, de esos que desprecia el señor ante los Flores Araos, que son los pueblos que tenemos que mirar ahora: la agricultura, la educación, la cultura, que está tan olvidada, los artistas sin trabajo. Hay muchas cosas por qué luchar, y si eso es lo que nos da ánimo, nos rejuvenece y nos hace pues fuertes, porque estamos en el filo y queremos pues enrumbar. Yo creo que es justa la desobediencia civil en estos casos, para llamar la atención al nivel de todo el pueblo peruano y al nivel de las autoridades de esta clase social, que lo único que hace es criticar y lo único que hace es destruir. Muy bien, muchas gracias. Fue Martina Portocarrero. Nosotros, les recordamos, pantalla de ley en nuestra página, y ahí está, debajo el número telefónico para las denuncias que ustedes deseen hacer. Recuerde, dale like, y también puedes llamar al teléfono que aparece en pantalla para tus denuncias. Nosotros nos despedimos en esta primera parte, pero ya volvemos con una segunda parte interesante también. Ya están nuestros invitados aquí, y unos segundos y continuamos.
Continuamos con la segunda parte del programa del día de hoy, sábado 14 de noviembre, de El Ojo Crítico a través de Metropolitana Digital TV. En esta parte del programa tenemos ya aquí al señor Andrés Alcántara. Él es el secretario general, presidente del partido Democracia Directa, más conocido como La Casita. Queremos escuchar, además de sus saludos ya, también la propuesta y lo que marca, cómo se marca en el contexto político al partido Democracia Directa. Buenas noches, señor Alcántara. Muy buenas noches. Bueno, en realidad, primero quisiéramos un saludo a todos nuestros amigos televidentes de este importante medio, a nombre del partido Democracia Directa, que es una organización política del pueblo peruano, es una organización política de todos los peruanos que venimos hace 20 años construyendo un nuevo escenario, una nueva cultura política en el país de protagonismo ciudadano. Nosotros creemos que debemos partir del principio básico de la democracia, que el poder emana del pueblo, y avanzamos hacia la construcción de un nuevo régimen político en el país, un régimen político de democracia total, donde tengamos dos sistemas de decisiones, la democracia directa como sistema de gobierno y la democracia representativa, ¿no?, que debe ser reformada a través de una reforma total de la Constitución, pero debemos establecer los mecanismos de control, de fiscalización y sanción. Es decir, estos dos sistemas de decisiones deben permitir que los peruanos podamos tomar las decisiones en función a los intereses de todos los peruanos. Democracia Directa nace, en todo caso, desde esta situación que se presentó, bueno, se evidenció del tema de los fonavistas, ¿no? Ese fondo que se entiende claramente lo que es un fondo que tiene un fin, ¿no?, que era del sueño, de la vivienda. Sin embargo, el Estado, que muchas cosas contraviene, los son quienes prácticamente burlan en la propia ley, ¿no?, y incumplen con aquellos ciudadanos a los cuales pues, ellos tienen que darle lo que para eso se hizo la aportación, ¿no?, durante años del FONAVI. Al final, ante ese descontento nacen las firmas y ahí justamente entra a tallar, digamos, la propuesta de ustedes también. Pero más allá del tema de FONAVI viene todo el conjunto de, digamos, de derechos y bueno, de situaciones que vemos a diario, pero que tiene que ver con un marco legal. Sí, efectivamente, nuestra organización pone en práctica la teoría que nosotros planteamos. Nosotros creemos que no solo el Congreso debe aprobar leyes, sino también el pueblo debe aprobar leyes en forma directa, en referéndum. Y se puso en práctica justamente en la aprobación de la ley de devolución de los derechos de propiedad de millones de trabajadores, ¿no?, la devolución de los aportes al FONAVI, que se aprobó el 3 de octubre del 2010, aprobamos por primera vez en una forma directa la ley de devolución de aportes al FONAVI. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, esto ha sido distorsionado, boicoteado por los gobiernos de turno, por el sistema representativo, porque en la Constitución que tenemos establece que estos señores pueden hacer lo que quieran y no les pasa nada. O sea, si quieren ellos cumplen una ley aprobada en referéndum y si quieren no lo cumplen, no le pasa nada. O sea, los presidentes hacen lo que quieren en el Perú, no hay ningún tipo de control, de fiscalización y sanción. Por eso que a raíz de eso nos inspiramos nosotros que debemos establecer los mecanismos de control. Y una causal de la vacancia presidencial debe ser cuando un presidente no quiere cumplir una ley aprobada por el pueblo en referéndum nacional. Pero el tribunal, ¿y cuál es el papel en todo caso del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, por ejemplo, que debe velar por los derechos ciudadanos, se ha pronunciado y se ha pronunciado favorablemente a nosotros, o sea, a la propuesta de que debe cumplirse la ley, pero el gobierno tampoco. Pero no es como una sentencia, es como una recomendación o una opinión. Bueno, nosotros hemos planteado, por ejemplo, recién el tribunal está haciendo seguimiento de las sentencias de que aprueban, ¿no? Sin embargo, el gobierno sigue en lo mismo, no quiere cumplir y se acabó. ¿Por qué? Porque no hay sanción para ninguno, o sea, ni para el presidente, ni para los ministros, ni para los congresistas. O sea, aquí en el Perú es una situación de una impunidad, diríamos, finalmente, ¿no? Porque aquí ellos hacen lo que quieren y se acabó, ¿no? Ahora, hablemos como definición del partido. El partido se define como un partido de centro-derecha, centro, de izquierda. ¿Cómo definen ustedes a Democracia Directa? Bueno, nosotros las definiciones podría ser en función a qué intereses defendemos, ¿no? Porque nosotros defendemos los intereses de los trabajadores, de todo el pueblo peruano, porque el pueblo es el pueblo trabajador, sea formal o informal, como se quiera llamar,
pero el pueblo es el que trabaja y el que produce y genera la riqueza en el Perú. Entonces nosotros defendemos los intereses de todos los peruanos. Entonces, esa es nuestra propuesta y esa es la defensa, y nosotros podríamos catalogarnos ahí, ¿no? En defensa de todos los peruanos. Claro, pero lo que pasa es que un poco como que los partidos no quieren definirse como tales. Anteriormente pues hablaba de partidos claramente marcados, ¿no? Entre partidos liberales, demócratas, socialdemócratas, de la izquierda también un poco... Bueno, siempre se ha hablado y se ha puesto como clichés electorales de que el que defiende los intereses del pueblo, los trabajadores, vendría a ser uno de izquierda, ¿no? O sea, son clichés electorales, pero bueno, si se quiere definir de esa forma, nosotros estaríamos dentro de la defensa de los partidos de izquierda. De los trabajadores estaríamos dentro del sector de izquierda, ¿no? O sea, al lado de Verónica, del cura Marco Arana, de Cerrón... Yo creo que no tanto así, porque nosotros avanzamos a la defensa y a la recuperación de nuestros derechos de trabajadores, pero no solamente por el lado del reclamo, las cosas, sino por la situación de la ejecución. Por eso que nosotros avanzamos hacia una reforma constitucional, ¿no? Para que se establezca en la Constitución los derechos laborales, los derechos de todos los trabajadores que fueron conculcados por los gobiernos de turno, ¿no? Y por la Constitución del 93. Entonces, esa es la diferencia. Mientras el resto de partidos lo dice, lo habla, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Nosotros caminamos en hacerlo. Por ejemplo, la devolución del FONAVI es un derecho de propiedad de los trabajadores. Todos los partidos políticos de izquierda y de derecha, todos se pusieron en contra de la devolución de por del FONAVI, ¿ya? Y nosotros lo impulsamos. Las centrales sindicales, por ejemplo, no quisieron dar opinión, no nos apoyaron con firmas, nada, pero finalmente todos los trabajadores somos beneficiados. Entonces, la defensa de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Nosotros lo hacemos, no solamente lo decimos. Bien, estamos con el señor Andrés Alcántara, en representación de Democracia Directa y bueno, prácticamente el precandidato a la presidencia de la República. Señor Alcántara, ¿cuál es la propuesta principal o las propuestas que tiene Democracia Directa en esta coyuntura y sobre todo pues entendiendo que estamos a la puerta del bicentenario? Bueno, yo creo que debemos avanzar a un bicentenario y el gobierno tiene que gobernar con una nueva constitución. Debemos tener nuevos parámetros que debemos establecer para contrarrestar a esta ofensiva que durante estos años, más de 27 años, hemos estado con una constitución que nos ha sometido a la pobreza de todo el país. Nosotros creemos que debemos construir un país, ¿no?, sobre los recursos naturales. Debemos tener un nuevo modelo económico que nos permita diversificar la matriz productiva. Podemos industrializar nuestros productos o nuestros recursos naturales, no solamente el gas, el litio, el oro, la plata, ¿no?, sino también tenemos que recuperar nuestros peajes, nuestros puertos, nuestros aeropuertos. Necesitamos recuperar toda nuestra infraestructura, o sea, porque necesitamos también avanzar a fortalecer la mano de obra, que es una principal fuerza productiva. Necesitamos, por ejemplo, estamos estableciendo el 30% de las utilidades para los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, también estamos estableciendo no solamente los trabajadores activos, sino también tenemos que preocuparnos de los trabajadores que ya son jubilados. Debemos establecer, ¿no?, en este caso, una pensión mínima que debe ser el 30% de la OIT, que eso es más o menos 1.290. A los que no aportaron nada, debería el Estado tiene que darle 1.290 soles. Y sobre eso se debe hacer las pensiones. O sea, todo ese tipo de cosas nos vamos a preocupar y estamos avanzando hacia eso. Y para eso significa reformar la Constitución. Necesitamos ¿reformar la Constitución? Bueno, nosotros estamos caminando de acuerdo a lo que ya está establecido. Una reforma total de la Constitución, que viene a ser una especie de una nueva Constitución. O sea, a ver, tenemos la Constitución de 1993, que prácticamente quedó nada de la de 78, 79, porque fue firmada, ¿no? Pues empezó la Asamblea Constituyente del año 1978, donde el presidente de esta fue Víctor Raúl, y no culminó y fue firmada por Luis Alberto Sánchez. Bueno, esa Constitución quedó en nada con el autogolpe de Fujimori el 5 de abril. Y se convocó a una asamblea constituyente, como lo llamaron, Asamblea Constituyente Democrática, ¿no? Pero bueno, es la que nos rige, que fue aprobada también en referéndum a fines de octubre de 1993, correcto. A esta Constitución vigente, pues hoy va a ir la pregunta si es reforma o nueva Constitución.
Si hay que reformarla, ¿cuánto podemos quitarle para ponerle en estas sumas y restas? Bueno, aquí jurídicamente y está establecido ya en la misma Constitución que se puede hacer reformas parciales o se puede hacer una reforma total. El que puede hacer reformas parciales es el Congreso de la República. Y el único que puede hacer una reforma total es el pueblo, en referéndum. Y nosotros avanzamos a una reforma total, porque no está establecida una constitución vía asamblea constituyente, porque el que convoca a una asamblea constituyente es el poder constituyente, que es el pueblo. Por eso que hay algunos que dicen que hay que convocar a un referéndum para que el pueblo autorice una convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no? O sea, un tiempo largo, un camino largo, para que decidan los mismos de siempre. Nosotros vamos por el otro lado. Nosotros, una teoría es igual que hicimos la ley del FONAVI. Redactamos el texto, lo sometimos a referéndum y el pueblo aprobó. Y esa es la ley que hoy sigue está vigente. Y lo mismo estamos planteando nosotros para la reforma total de la Constitución. Redactar la Constitución, estamos estableciendo una modificatoria de 91 artículos, todo lo sustancial, porque aquí lo fundamental es lo sustancial, ¿no? Y someterlo a referéndum. Y el pueblo lo aprueba y entra en vigencia la nueva Constitución vía reforma total de la Constitución, que ya está establecido el camino, ¿no? Bien, también me preguntan un poco, nos llegan aquí, dice, ¿qué puntos hay que cambiar en esta Constitución? O sea, en el actual, ¿qué puntos hay que cambiar puntualmente? Bueno, nosotros creemos que debemos cosas básicas fundamentalmente. El tema del sistema político. En el sistema político necesitamos establecer la democracia directa como sistema de gobierno, para que el pueblo también decida leyes, ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, o sea, pueda participar en la vida política del país. No solamente los representantes puedan decidir, sino también el pueblo pueda corregir los excesos, los abusos del sistema representativo. Necesitamos modificar el sistema económico, o sea, el sistema económico y también el rol del Estado. O sea, ¿qué tipo de Estado queremos? Nosotros creemos que debemos tener un Estado promotor. Debemos dejar de ser un Estado subsidiario que solamente defienda a la persona, ¿no? Y reconozca su derecho. Nosotros necesitamos un Estado que reconozca el derecho, pero que también garantice el derecho a la educación, a la salud, ¿no? Al trabajo, a los derechos laborales. Y eso implica que un Estado promotor pueda establecer el cambio de este modelo económico, que sea un modelo económico que diversifique la matriz productiva, o sea, podamos industrializar nuestros productos naturales. También debemos modificar el tema del sistema judicial, porque los jueces, los fiscales y el mismo Tribunal Constitucional debe ser elegido por el pueblo peruano, ¿no? Porque es la única forma de empoderar a estas personas para que se pueda administrar justicia a nombre del pueblo. Si nosotros elegimos, el pueblo tiene su derecho de elegir y también de revocar. O sea, el control que debemos hacer a las autoridades o a los representantes tiene que ser por el pueblo. Porque este tema del control que han hecho, por ejemplo, en el Congreso de la República, le decía, el Congreso dice, no, este señor es corrupto y así hay que vacarlo, ¿no? O sea, una situación que lo hacen entre gallos y medianoche, entre personas, y mire el problema del pueblo que entiende, o sea, la reacción de la población que no está de acuerdo. Entonces, este tipo de cosas tenemos que corregir, o sea, tenemos que establecer reglas claras en el país para poder desarrollar nosotros. Aquí hay un tema también, ¿no? Esto pasa, usted bien lo dice, por el conocimiento de la población, que en muchos casos ha estado distante de la realidad, ¿no? Como que un poco se deja llevar por la corriente, por lo que desde un espacio determinado se le dice. ¿Cuál sería su invocación principal a la población? Bueno, yo creo que la población tiene que preocuparse más ahora por participar en la vida política del país. Tenemos que ser partícipes de esto, y eso justamente se da a través del referéndum. O sea, si en estos momentos nosotros hemos lanzado una campaña del referéndum por la nueva Constitución. O sea, referéndum, nueva Constitución, ¿no? O sea, eso es lo que estamos planteando en estos momentos. Estamos digitando las firmas que ya hemos recogido y seguimos en la campaña de recojo de firmas. Porque mientras más firmas tenemos, significa que la población es más amplia la participación. Nos piden el 10% de la población electoral nacional. Nosotros quisiéramos llegar a 15, a 20% de la población electoral nacional. ¿Por qué? Porque la población, mientras más participa, nos va a dar más ideas. Necesitamos consensuar el texto también
qué es lo que tenemos que cambiar y qué tenemos que mejorar en esta Constitución. Entonces, para eso se necesita que la gente participe. Por eso que nosotros invitamos a que todos los ciudadanos puedan participar haciendo un comité en su barrio, en su pueblo, para que nos hagan llegar, digamos, sus sugerencias, sus ideas, y así podamos consensuar un solo texto y llevar hacia el referéndum. Muy bien, le agradecemos, señor Alcántara. Bueno, ya también hay precandidatos y gente que nos va a representar o pretende representarnos a esta Lima Norte con 3 millones de habitantes. Y bueno, le da sus palabras despedidas y para que luego ingrese nuestro invitado, el señor Augusto Ramos Olmo, quien estará más adelante con nosotros. Bueno, muy agradecido por la oportunidad que nos dan. Y efectivamente, Augusto Ramos Olmo es un candidato de democracia directa, en su momento un dirigente de la Federación de Construcción Civil, y para quien hemos sumado los esfuerzos porque tenemos coincidencias justamente en este tema de recuperar los derechos de todos los trabajadores. Muchas gracias, un saludo a todos. Muchas gracias, por favor. Don Augusto, buenas noches, bienvenido al Ojo Crítico. Buenas noches y gracias también al Ojo Crítico, ¿no?, para que nos da la oportunidad de poder llevar la voz también de los trabajadores ante la opinión pública, ¿no? En efecto, el que habla en representación del sector construcción civil de una federación nacional en el Perú, ¿no?, que afiliamos a miles de trabajadores. Hemos conversado con el amigo Andrés Alcántara, ¿no?, como presidente del Partido Democracia Directa y también candidato a la presidencia, ¿no?, de la República del Perú, ¿no? Hemos conversado y coincidimos porque ellos lograron a través de un referéndum la ley de la devolución de los fondos del FONAVI, ¿no? Y en el FONAVI nos descontaban a todos los trabajadores. O sea, Democracia Directa viene a ser el partido de los trabajadores también, porque todos somos trabajadores finalmente, ¿no? Entonces coincidimos, la casita también coincide porque la casita es la vivienda, el sueño de todo peruano y el sector de construcción civil, ¿no? Entonces, Andrés Alcántara vemos que es una persona correcta, estamos seguros que va a llegar a la presidencia del Perú, ¿no? Y el que habla está participando en representación de los trabajadores al Congreso, ¿no?, al Congreso de la República. Ahora, nosotros, ¿qué pensamos como trabajadores, como representantes de los trabajadores, ¿no? En el Congreso tú ves de que no tenemos representantes reales de los trabajadores en el Congreso de la República. Hay muchas reivindicaciones, muchas cosas que los trabajadores anhelan, sueñan, piden, reclaman en marchas, movilizaciones, y no hay nadie en el Congreso que pueda corretear, que pueda buscar, ¿no?, que se transforme en ley. Ahora, ¿no? ¿Por qué usted quiere hacer la política? ¿Es justamente esto que ha dicho lo que lo motiva? Claro, uno es ser, como representante de los trabajadores, ya no solamente sería, pues, del sector construcción civil, ¿no?, sino un puente para que los trabajadores, ¿no?, todas las organizaciones sindicales, sociales, tengan un puente en el Congreso de la República y alguien que los escuche, pero que no solamente los escuche, sino que nosotros podamos en el Congreso hacer realidad, ¿no?, modificando leyes o creando leyes en bien de la clase trabajadora, ¿no? O sea, por ese lado. Por otro lado, vamos a trabajar fuerte. ¿Por qué? Porque en el referéndum que está planteando Democracia Directa, que tiene más de 2 millones de firmas, ¿no?, vamos a seguir firmando porque ahí hay una modificación en la Constitución Política del Perú, el artículo 29 sobre el tema, que dice el Estado garantiza la distribución de utilidades, ¿no?, nada más. Entonces ahí va a ir, el Estado garantiza la distribución de utilidades, pero va a ser el 30%. 30%. No es el 10%, es el 30%. No, ya se elevó ya, y te voy a decir por qué, ¿no? Ver, sí. El 30% de las ganancias, de las utilidades, para todos los trabajadores en general, sin excepción. Mira, nosotros hemos estado en el Congreso, tú sabes, desde el 2013, hay 3 proyectos en el cual nosotros pedíamos que se modifique el decreto legislativo 892, que da el 10% de utilidad, 8%, 5% y a millones nada, ¿no? No nos han hecho caso, hermano, ¿no? No se ha podido hacer el dictamen en la Comisión de Trabajo ni ha llegado al Pleno hasta el año 2020. Entonces ya no importa, el Congreso no solamente puede legislar, gobernar a través del referéndum, ¿no?, que se va a hacer por la nueva Constitución. El pueblo mismo estamos insertando la modificación de ese artículo, ¿no?,
Entonces, como sabemos todos de que la Carta Magna es madre de todas las leyes, ningún decreto supremo, ni decreto ley, ni norma podrá superar, sino tiene que adecuarse a distribuir el 30% de la utilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Una empresa al año gana 100 millones de soles de utilidad, ¿no? 300 millones para los trabajadores. 100 millones, 30 millones es para los trabajadores, ¿no? Si fuera 1.000 millones, 300 millones es para los trabajadores, ¿no? El Estado seguiría cobrando el impuesto a la renta, que es el 30%, y la empresa se llevaría el 40% de la ganancia de la utilidad. Y eso es correcto porque en el proceso de producción y productividad interviene el capital, ¿no? O sea, el empresario con toda su infraestructura, y no puede generar utilidad si la fuerza laboral no interviene. Entonces, esto es correcto y no es un planteamiento extremista, nada, ¿no? No es también populista o demagógico, porque también se puede decir que se está lanzando esta coyuntura para ganar. Por ejemplo, en Bolivia, mira, en Bolivia Evo Morales transformó ese tema, ¿no? Porque en Bolivia antes era, el Estado cobra 30% de impuesto a la renta, ¿no? De cada ganancia, el 30% del Estado. Y la empresa se llevaba el 70%. El trabajador nada. El trabajador nada. Evo Morales votó, o sea, transformó esa norma para que el 70% de las ganancias, de las utilidades, pase al Estado. O sea, al revés. Y el empresario, hasta el día de hoy, se lleva el 30%. ¿Y los trabajadores? Las empresas hicieron, o sea, para el Estado, ¿no? Y el Estado supuestamente devuelve esto con obras sociales, ¿no? Pero el empresario decía, nos vamos a ir de Bolivia, no vamos a trabajar, que va a haber crisis, va a espantar la inversión. Hasta el día de hoy, amigo, los empresarios siguen trabajando, aunque sea ganando el 30%, pero están ganando, ¿no? Pero acá en el proyecto que presenta Democracia Directa con el presidente Andrés Alcántara, ¿no? Ese 30% que estamos planteando para todos los trabajadores, sin excepción en general, va a ir al bolsillo directo de los trabajadores. Entonces calculamos que al año el trabajador va a obreros, técnicos, empleados, todos, van a percibir entre 15.000 a 30.000 soles al año, ¿no? Al margen de los beneficios. Los beneficios, digamos, tienen también la ratificación. Y antes de impuesto. Antes de impuesto, para que el Estado también se moje, ¿no? Y va directo al bolsillo. Entonces, ¿esto qué significa? Eleva el PBI inclusive, porque la gente ¿qué hace con esa plata? Mueve el mercado interno, ¿no es cierto? Don Augusto, pero el tema también del sector trabajador, o sea, hay un problema gremial ahí. Háblenos sobre esto, sobre cómo llegar a un acuerdo, porque hay posiciones bastante encontradas en los propios gremios, en construcción ni hablar, ¿no? Como también en otros, ¿no? Claro, en ese tema no hay, por nuestro lado no hay ningún problema, porque la Federación de Construcción Civil, FENATRAC, la cual lidero, ¿no? Empezó en el año 2005 con un sindicato y a nivel nacional hemos crecido a 150 sindicatos, 4 federaciones regionales y superamos los 130.000 afiliados a nivel nacional, ¿no? Ahora existen en el Perú 4 federaciones de construcción civil, legal y formalmente registrados en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que la Constitución permite, las normas legales permiten, porque hay libertad sindical, ¿no? Aunque restringida, pero de acuerdo a la libertad sindical, los trabajadores pueden organizarse en sindicatos. Antes era peor, porque la CGTP es controlada políticamente por el Partido Comunista Peruano, PC Unidad. Que fue fundada por Jorge del Prado. Por el finado Jorge del Prado, ¿no? Entonces, todo lo que el Partido Comunista hace, dicen. Entonces, la aplicación de ese sistema dictatorial, en todo régimen comunista, tú sabes, amigo Carmona, no hay democracia, ¿no? El partido es el que elige a los dirigentes. Pero hay un error ahí porque al principio los gremios no son partidos. Los gremios, claro, tienen una identificación, una tendencia obviamente reivindicativa, pero no necesariamente pueden andar al ritmo y las directivas del partido. En todo caso es democrático y abajo los trabajadores son los que deben determinar, ¿no? En efecto, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. La federación, la FENATRAC, no fue creada, financiada ni administrada por ningún partido político. Somos independientes, nos hemos separado. Sin embargo, nosotros le planteamos a los gremios, ¿no? En aras de la unidad sindical, de la paz social, ¿no? Y del avance más bien de la clase trabajadora en reivindicaciones como la que estamos planteando en Democracia Directa, ¿no? Por ejemplo, eso de la utilidad del 30%, ¿cómo no va a ser interesante? Dime. Por ejemplo, mira, el aumento de construcción civil que ha sacado la vieja federación de la CGTP, este año con Capeco, se han amarrado con Capeco y han hecho un acta. Un sol 80 al operario, un sol 30 diario al peón. Es una vergüenza, hermano. En utilidades nosotros lograríamos sacar 30.000 soles en un año.
no nos interesa ya ese aumento, ¿no? O sea, 9 soles diarios, pues si 9 soles diarios, al otro a un sol 30 mensual. Son 30, hermano, ¿no? Entonces, por eso, ahora, no solamente nuestro sector, nosotros pensamos que con democracia directa, ¿no?, que va a ganar las elecciones en abril, y con Andrés Alcántara como presidente va a cumplir todos los compromisos y acuerdos políticos que hay, la clase trabajadora se va a beneficiar, porque imagínate en la pandemia, tú sabes todo lo que se ha pasado, hermano. El gobierno no ha ayudado hasta ahora, los asentamientos humanos, los caseríos y en provincias viven de la olla común. Acá tendríamos plata en nuestro bolsillo, no necesitaríamos de papá gobierno ya, con esta reivindicación nomás, del 30%, ¿no? Aparte de otros temas que ya Andrés ha mencionado, ¿no?, y también de la libertad sindical. Nosotros le decimos de que el Estado, o sea, ningún gobierno puede anular un sindicato ni por vía administrativa ni de oficio, ¿no? Y lo hacen, en combina con las empresas, ¿no? Lo hacen, pero en la Constitución va a estar bien puesto, la nueva Constitución que se va a hacer después del referéndum, lo que estamos planteando, que no se podrá anular ningún sindicato por vía administrativa ni de oficio, porque esa es decisión voluntaria de los trabajadores. Bueno, todavía no se formaliza el tema de las candidaturas, pero ya están en las elecciones internas. Usted va en la lista de democracia directa por la región Lima metropolitana, en la cual pues, son 34 escaños que va a tener el próximo Congreso la representación, digamos, de esa región o provincia de Lima metropolitana. ¿Cuál es el número? Y en todo caso, ya por sus palabras despedidas, para un poco llamar la atención de los, básicamente, trabajadores o los familias de los trabajadores de construcción civil y en general toda la población de Lima Norte. Claro, gracias, amigo Carmona. Yo hago agradezco en primer lugar a mis compañeros que cuando les consulté me dijeron que sí, que estaba bien participar con democracia directa y con Andrés Alcántara, ¿no?, en este tema político de las elecciones presidenciales y congresales, ¿no? Decirle a todos los trabajadores de construcción civil, a los 450.000 obreros de construcción civil y a toda la clase trabajadora de los diferentes sectores de la producción y la productividad, que apuesten, ¿no?, por democracia directa, por Andrés Alcántara como presidente. El que habla, Augusto Ramos Dolmos, que estoy yendo al Congreso en representación de Lima, sí, pero yo vivo en Comas desde la fundación de Comas, cuando era Pampa de Comas. Represento al sector Lima Norte, prácticamente, ¿no?, en esta lista de democracia directa. Entonces, les pido que confíen, ¿no?, a todos los compañeros, a la clase trabajadora, confíen en mi persona, que voy a hacer un trabajo de puente y de realización de modificación, sea de las leyes o leyes en beneficio de la clase trabajadora, ¿no?, porque no tenemos representantes, ¿no? Y Andrés Alcántara, en su calidad de presidente y ya en el Poder Ejecutivo, después del 28 de julio del 2021, obviamente va a gobernar en bien de la clase trabajadora, del pueblo, porque la casita representa a los trabajadores, ¿no? ¿Qué número lleva? Con el número 9. 9, correcto. Marcan la casita, ¿no?, Andrés Alcántara presidente y el número 9 al Congreso de la República. Bien, fue don Augusto Ramos Dolmos, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, quien estuvo aquí en el Ojo Crítico. Nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes recordarle, darle like a la página y cualquier inquietud, denuncia al teléfono que aparece en pantalla. Hasta el próximo sábado 21 en el Ojo Crítico a través de Metropolitana Digital TV. Buenas noches.